Mm, se ve mucho brillo. Y ahí, Ahí es peor, profe, se ve más. más luz, más brillo. Sí, porque el reflejo del foco parece. Mm, no, menos. Me parece que no, ¿no? Déjelo como está primero, profe. Bueno, bueno, listo. Por favor, necesito que me sigan. Necesito que sí o sí me sigan, me detengan, vamos paso por paso, pero tratemos de, quiero terminarlo al ejercicio porque es larguito, ¿sí? Bueno, comencemos. Método simplex. Recuerden que en la clase pasada hicimos el ejercicio con, determinamos el óptimo de esta función, ¿sí? Necesitábamos maximizar la función, les voy recordando de esta fábrica, que fabricaba dos productos, el 1 y el 2, cerámico rústico y esmaltado. Bueno, ay, yo no le di la... ¿Está la profe Mirna? Bueno, parece que no. Bueno, no hay problema. No es porque no la saludé. El mismo ejercicio de la clase pasada, que teníamos que determinar el óptimo, recuerden que lo determinábamos a través de la intersección de las rectas, ¿sí? Después determinábamos el punto máximo de utilidades, el X1 y el X2. Y sombreábamos el resultado que estaba bajo las rectas, bajo el óptimo. Bueno, ahora tenemos que encontrar, como es el mismo ejercicio, van a ver que tendríamos que encontrar, en teoría es así, y lo vamos a encontrar, el óptimo tiene que ser el mismo que encontramos con el método gráfico, ¿sí? El óptimo que obtenemos con el método simplex va a ser el mismo que obtuvimos y que ya trabajamos con el método gráfico. Dicha esta introducción, vamos con el método simplex, fase 1. ¿Pudieron ver el video? ¿Sí o no? No, profe, porque se No. cayó el campus y no vuelve, entonces no podemos ver nada. Ah, sí, sabía que estaba caído. Bueno, listo. El método simplex tiene dos fases. La primera fase, esto es teoría, si lo quieren anotar, si les sirve, la fase 1, se identifica la solución posible y sirve como punto de partida. Eso vamos a hacer en la fase 1. Vamos a determinar el punto de partida. ¿Cómo dijo, profe? Se identifica una solución posible que sirva como punto de partida. Y en la fase 2, tiene como dos partes, en la fase 2, se analiza si esta situación es la óptima, y si no es la óptima, seguimos trabajando hasta encontrar la óptima de la función, el óptimo de la función, en el caso de maximizar o minimizar. ¿Sí? Bueno. Recuerden que nuestra función era z, que es igual a... Quiero que presten mucha atención, ¿no? Porque es largo y si no, no vamos a volver y no lo vamos a terminar de ver y entra. 8 por x1 más 6 por x2 más 0s1 más 0s2 y más 0s3. Es la función de la clase pasada y es la función del práctico. Si no ven, es esa función. ¿Podría 0 por repetir, x1. profe? Les voy leyendo, chicos. Necesito que me presten atención. Necesito, porque si no ven bien, yo les voy a ir leyendo y dictando. 8 por x1 más 6 por x2 más 0s1 más 0s2 más 0s3. Ya expliqué la clase pasada que
era S1, S2 y S3, que son las variables de holgura. Bien. Sujeto A. Siempre ponemos SA, que quiere decir sujeto A, y son las restricciones. 5 por X1 más 5 por X2 más S1 igual a 300. ¿Cómo determinamos la cantidad de variables de holgura que tenemos? De acuerdo a la cantidad de restricciones. De acuerdo a la cantidad de restricción. Exacto. 4X1 más 8X2. Siempre las restricciones se ponen en columna, ¿sí? Se ponen en columna las variables. Es decir, que yo acá debería poner acá el 300. Más. Acá no tengo S1 más S2 igual a 400. Y la otra es 6X1 más 4X2 más S sub 3 igual a 320. Profe, ¿lo podría repetir porque no se ve y lo dicto rápido? 6X1, Lo de arriba. la función Sí, maximizar Z. sí. Bueno, presten mucha atención porque es largo el ejercicio. Maximizar Z es igual a 8 por X1 más 6 por X2 más 0S1 más 0S2 más 0S3. Sujeto A quiere decir esto. Sujeto A son las restricciones. 5 por X1 más 5 por X2 más S1 igual a 300. Como tienen que estar encolumnadas, las pongo una abajo, el 300 lo pongo lejos. ¿Se ve bien ahí? Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir la 4X1 más? Ay, Porque no, se me cortó. no puede ser. Se me cortó. Bueno. ¿A dónde? ¿Desde dónde repito? 4X1. 4X1. Pregunta, ¿ven mejor ahí? Porque abrí la ventana, no sé. O es peor. Quiero que vean bien. No sé si se ve mejor o peor o igual. Sí, perfecto, mejor. Por ahí la luz natural. 4X1 más 8X2 más S2, lo pongo un costadito, no sé si lo pueden ver. Más S2 lo pongo acá, ¿sí? Porque tienen que ir en columnita. S1 acá no hay nada, S2 no hay nada. Entonces, más S2 igual a 400. Abajo, 6X1 más 4X2 más S3, lo pongo bien lejos, en la columna de S3, igual a 320. ¿Qué otra restricción me está faltando? De la no negatividad. Exacto, perfecto, perfecto, perfecto. Me parece que, a ver si pongo más oscuro para que vean. X1. Ahí cambia la cosa, profe. Ese marcador tiene tinta. Perfecto. No, es que el otro es celeste. Sí, tiene que ser colores fuertes, parece por el reflejo. S1, S2 y S3 tienen que ser mayor o igual a 0.
Hasta ahí es todo lo de la clase anterior, ¿sí? Es todo. Es repetir el ejercicio. En realidad es establecer el modelo matemático de acuerdo al enunciado. Ya lo tenemos, está así. Es lo que resolvimos la clase pasada, que nos dio un x1, un x2 y una z igual. Y con este método nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Este método, ¿cuál es la diferencia? Digamos, ¿cuál sería la limitación del método gráfico? ¿Por qué aplicaríamos el simplex? Por la cantidad de variables puede ser. Exacto, porque cuando las variables son mayores a 3, o sea, hasta 3 variables aplicamos método gráfico, más de 3 variables aplicamos método simplex. Bien. Entonces, teniendo esto así, vamos a armar una matriz. La primera solución, lo primero que tenemos que hacer, o el primer paso, es igualar a 0 x1 y x2. Pónganlo como primera. Pónganlo como primero. Es igualar x1 y x2 igual a 0. x1 igual a 0, x2 igual a 0. S1 igual a 300. Porque si yo hago esto igual a 0, fíjense, si hago x1 y x2 igual a 0, ¿a qué me da S1? A 300, ¿no? Porque es 0 más 0 más S1. Lo mismo me va a pasar acá. Me va a dar S2, entonces S1 igual a 300. S2 igual a 400. Aquí voy a poner tinta. S3 es igual a 320. Y Z es igual a 0. Esa es la solución, el punto de partida. Aguántame un segundito que le voy a poner aquí. Si quieren copiar. Bueno. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Decimos que las variables iguales a 0, es decir, estas dos, son variables básicas. Variables básicas. Y las variables, las variables iguales a 0 son no básicas. Perdón. No básicas. Y estas mayores a 0 son básicas. Ahora tenemos que armar una matriz con las variables básicas y con las variables no básicas.
Vamos a armar una matriz A. ¿Para qué determinamos si son básicas o no básicas? ¿Sí? Porque eso nos va a permitir determinar las variables que están en la base de la solución. ¿Sí? Bueno. Ya bajo el pizarrón, déjenme que arme la matriz y les explico. ¿Por qué les decía que teníamos que respetar las columnas X1, X2, S1, S2 y S3 para poder armar la matriz? Fíjense, la matriz ¿cómo sería? Cinco, 4, 6. Matemática 1. No, matemática 3. Vectores, matriz. ¿Cuál es el coeficiente de X2? 5, 8, 4. ¿Cuál es el coeficiente de S1? 1. Abajo, ¿cuánto vale S1? 0. 0, exacto. Y abajo, 0. Vamos al segundo. ¿Cuánto vale S1? 0. 0. ¿Cuánto vale S2? 1 1. y 0. Bien. Y ¿Y la tercera? 0, 0, 1. 0, 0, 1. Exactamente. Perfecto. 1 ahí abajo, profe. A1, sí, es así. Tienes razón. 0, 0, 1. Esa matriz le llamamos A. ¿La ven bien? ¿La quieren copiar? Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Bueno. Esto sería nuestro punto de partida. ¿Sí? X1 igual a 0, X2 igual a 0, S1 igual a 300, S2 igual a 400, S3 igual a 320 y Z, la función es igual a 0. Armo la matriz. ¿Qué pueden ver en esa matriz? La matriz identidad, profe. Exactamente, que hay una matriz de identidad en el medio. Claro. Bien. Ahora tengo que borrar y armar otra matriz. Entonces, armamos esta matriz y la guardamos. Ahora tenemos que armar la tabla para aplicar el método simplex, que es con esta matriz. Pero tengo que borrar esto. ¿Ya copiaron todo eso? Sí, profe. Bien, borro. O sea, esta sería la situación inicial, la situación base, la fase 1 que les dije recién. Recuerden que en la fase 1 les dije que tenían que determinar cuál era el punto de partida. Y el punto de partida tenemos que hacer supuestos para poder aplicar simplex. Ahora armamos la tabla de simplex.
Ya les voy a leer. Bueno. Bueno. Fíjense, armamos esta tablita. Les voy diciendo todas las partes. Esta columna se llama columna base, coeficiente de las variables básicas. Recuerden, ¿cuáles eran nuestras variables básicas? Profe, Sí. disculpe, suba la cámara, no se le estaba viendo la parte donde está explicando. Ah, perdón. Perdón. Qué tema, cámara, qué tema. Profe, ¿podría ir mandando fotos en el grupo de estos gráficos? Así lo vemos mejor y no le preguntamos a cada rato qué dice porque se ve muy poco. Bueno, sí. Termino y voy sacando fotos, no hay problema. Bueno, comencemos. Esta se llama columna base. ¿Sí? Esta se llama columna base. Acá tenemos S1, S2 y S3. Acá tenemos las variables, así como las teníamos en la función. X1, X2, S1, S2 y S3. Vector del lado derecho significa eso. Las variables bases son S1, S2 y S3. ¿Por qué son bases? Porque son las variables iguales a 0. ¿O no? Mayores a 0.
Las variables bases son las variables mayores a 0. Y las variables no base son las variables iguales a 0. Sí. Bueno, ¿cómo completamos esta tabla? ¿Qué comenzamos a completar? A ver si ven bien. ¿Cuál es el coeficiente de x1? ¿Ven bien con este color? Es un marrón. 8. X2, ¿cuál es? 6. S1, 0. S2, 0. S3, 0. ¿Ven bien? Sí, profe. ¿Cuál es el coeficiente de estas variables? Serie 300. ¿No? No, coeficiente. No cuánto es igual. ¿Cuál es el coeficiente de esas variables? Cinco, 4 y 6, profe, de eso es. Sí, uno. ¿Cómo 5, 4 y 6? ¿De dónde sacaron ese valor? Los X sub 1, digo. O no sé de cuál habla. No, acá, ¿cuál es el coeficiente de ese sub 1? 1. No, 0, chicos. A ver. O sea, todo la derecha sería el 0, profe. Claro, porque acuerden, ¿cuál es el coeficiente? Fíjense, Claro, cuando hacemos ahí en todas las ese 1 dijimos 8, no, dijimos 5x1 más 5x2, no les voy a hacer todo, más ese 1, igual a 300. El coeficiente es lo que está adelante. Nosotros tenemos que hacer supuestos, ¿sí? ¿Qué supuestos hicimos? Que x1 y x2 eran iguales a 0. Que S1 era igual a 300, que S2 igual. Pero lo que nosotros tenemos que poner acá es el coeficiente de esta variable. Es 0. El coeficiente de esas variables es 0. Por eso dice CB, coeficiente de la variable. Ya sé que variables con B corta, ya sé, pero así la simbología matemática, por la duda. Bueno, listo. Continuemos. ¿Cómo seguimos armando? Coeficiente de la variable 0, 0, 0, 1, S1, S2 y S3. Valor vector del lado derecho. Y ahí, ¿qué tendríamos que poner? 300 del ejercicio, chicos, ¿eh? 400 y 320. y 320, exactamente. Bien. Vamos completando. Ahora tenemos que completar el cuerpo. Hasta acá. ¿Se entendió? Profe, vector lado derecho. Así. Vector lado derecho. BLD, vector lado derecho.
¿Sí? Bueno, ahora completamos el cuerpo. Habíamos dicho que nuestra primera solución era x1, x2 igual a 0, s1 igual a 300, s2 igual a 400, s3 igual a 320 y z igual a 0. Entonces z acá es igual a 0. Eso habíamos dicho. Acá les pongo, ya les voy a sacar una fotito. Acá les voy a poner el supuesto. X1 igual a 0, X2 igual a 0, S1 igual a 300, S2 igual a 400, S3 igual a 320, Z, que es nuestra función, igual a 0. Esa es nuestra primera solución. Armamos la estructura de la tabla simplex, es esta, y comenzamos a armar el cuerpo. ¿Cómo armamos el cuerpo de la tabla? Con el vector, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era acá? 5, Bien. 5, 4 y 6. Ah, para abajo, por el costado. Bueno, para abajo, sí, como quieran. 5, 4, 4, 6. 6. 5, 8, 4. 8, 4, perfecto. 1, 0, 0. Sí. 0, 1, 0. 0, 0, 1. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo completamos Z? ¿Cómo completamos Z? ¿Es esto, el coeficiente base, por mi vector derecho? ¿Cuánto es? Esto por esto. Sería todo 0, profe. Exacto. En este caso. ¿Cómo sería? Acá es 0 por 5, 0, más 0 por 4, 0, más 0 por 6, 0, la sumatoria, 0. Porque puede haber un número, ya lo vamos a ver adelante, que va a haber un número que no me va a dar 0. Pero es la sumatoria del producto. ¿Me siguen? 0 por 5, 0, más 0 por 4, 0, más 0 por 6, 0, 0. 0 por 5, 0, más 0. Acá es 0 porque es en todo 0. Pero no, pero es la sumatoria del producto. Bien. C sub J menos Z. Y ahí. ¿Cómo sería ahí, profe? C sub J Menos Z. menos Z. Es el coeficiente de la función 8, 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era el coeficiente de la función? 8 menos 0. 8. 8 menos 0, 8. 6 menos 0, 6. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Y ahí tengo mi punto de partida de mi tabla simplex. ¿Se entendió cómo la armé? Profe, ¿podría repetir el de C sub J? Ese no me quedó claro. Sí. ¿Este? Sí, profe. Cuando arman el cuadro, recuerden que la función era 8x1. Esta es una restricción, ¿no? Ya la voy a borrar porque se van a confundir. Esa es una restricción. Pero la función es maximizar Z igual a 8x1 más 6x2.
más, que la escribí arriba, más 0S1, más 0S2, más 0S3. Por eso es el coeficiente de la función 8 más 6 más 0S1 más 0S2 más 0S3. ¿Se entiende? Lo puedo copiar para que se acuerden. Acá. No la puedo copiar a toda la función porque no nos va a dar el lugar. Esto es lo que ponemos arriba. Esos son los coeficientes. Entonces hacemos Z va a ser igual. Esos son los coeficientes, lo dejamos ahí como está. Este Z va a ser igual a 0 por 300 más 0 por 400 más 0 por 320. Acá es 0. 0 por 5 más 0 por 4 más 0 por 6. Ustedes háganlo al cálculo, ¿sí? Hagan 0 por 5 más 0 por 4 más 0 por 6 igual, y ahí les va a dar el resultado de esta columna, porque es la sumatoria del producto. En este caso es 0. ¿Seguimos? Sigue, profe. Bien, sigamos. Bien, entonces, tenemos una tabla simplex armada. Para la compañera era 8 menos 0, 8, 6 menos 0, 6, 0 menos 0, 0 es CB, por eso C sub J, porque va cambiando de acuerdo a la columna. Entonces 8 menos, 8 menos 0, 6 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, y esa es la última fila, que es todo igual a estos tres igual a 0. Y ese es mi punto de partida. Esa tabla así es mi punto de partida. ¿Cuál es mi solución? Esta. En todas tienen que poner así. X1 igual a 0, X2 igual a 0, son supuestos que yo voy haciendo. Ahora tengo que armar el segundo cuadro, porque ya entro en la segunda fase. La segunda fase consiste en buscar la solución óptima. Acá lo que hice es como si fuera el modelo matemático. Acomodarlo en una tabla simple. Ahora lo que tengo que hacer es buscar el óptimo. Para buscar el óptimo, tomo el criterio de optimización de la función. O sea, tengo que buscar el máximo. En este caso, es la máxima utilidad la que busco, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el paso siguiente? Las que están en la base, yo les llamo variables básicas. Vuelvo a hacer el cuadro, tengo que dibujar de nuevo, así que ténganme paciencia, después les saco la foto, lo armamos a este cuadro de nuevo. Y lo vamos completando.
El mismo cuadro, profe, dijo, ¿cierto? El mismo cuadro, pero con distintos números. Ajá. O sea, tiene la misma estructura. Lo que cambia es lo de adentro, el cuerpo que le llaman. Fíjense, como ven, yo voy completando como la estructura igual, ¿sí? La función, mi función es la misma, 8600, igual que esta. Completo las variables. Los coeficientes de las variables básicas son 0. De las variables base, que están acá, esta se llama base, son 0, que es S1, S2 y S3. A ver, quiero ver de qué forma no copiemos tanto. Bueno, fíjense, ¿qué tengo que buscar yo? Tengo que buscar el máximo de esta función. Olvídense de esto, esta ya la vamos a ir completando. Miremos acá, armamos la matriz y tengo que buscar el máximo de una función. Yo para encontrar la función óptima, ¿qué tengo que hacer? Según el criterio de optimización. Tengo que sacar una variable de la base. ¿Sí? Tengo que sacar una variable de la base. ¿Cuál es la variable que voy a sacar? La que tiene menor cociente. ¿Y qué sería el menor cociente? La que menos beneficio me está dando, profe. Ya vamos a sacar cuál. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Yo tengo que ingresar una variable y tengo que sacar otra variable. ¿Sí? Voy jugando con las variables hasta obtener
el punto óptimo, el máximo de esta función. Acá, ¿por dónde comienzo? Yo digo que la función va a terminar, la función va a ser máxima cuando la solución óptima, cuando todos estos sean negativos. Yo tengo que hacer que todos estos C sub J menos Z sean todos negativos o iguales a 0. Ahí voy a terminar de hacer mis cuadros. Si es máxima, la solución va a ser óptima cuando estos sean negativos o iguales a 0. Fíjense que nada que ver nuestro punto de partida, es 8, 6, 0 y 0. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresa la variable que tiene mayor diferencia, también marcándole con colores. Va a ingresar la variable que tiene mayor diferencia acá, la que tiene mayor valor. ¿Cuál? La del 8, profe. La primera. ¿Que sería cuál? X1. Exacto. Ingresa la variable X1, porque es la mayor que tiene X1, es esta, chicos. Esto es así. El C sub J menos Z, es decir, la diferencia, como todas estas tienen que ser negativas, yo tengo que meter una variable a la base y sacar otra. Entonces, ¿cuál es la que va a ingresar? La que tenga mayor diferencia. En este caso es 8, que sería X1. Entonces, entra X1. Lo ponen en cualquier lado. Yo ya no tengo lugar. Ingresa X1. Pónganle en algún lado. X1 ingresa. Le voy a poner I. Ingresa X1. Y sale la que tiene el menor cociente. ¿Menor cociente entre qué? Entre el vector y la variable que entra. Me saldría S3, digamos. 300 sobre 5. S1. Borro 300 sobre 5. Es acá la columnita. Borro ahí. ¿Sacaron ya? Ahora le saco una fotito acá. La primera parte. Sí, creo. Se ve. Esto que tenía escrito acá, lo ponen abajo. 300 sobre 5, ¿cuánto es? 60. 60. Vamos, 400 en 4. 100. 320 dividido en 6. 53,3. Sale la variable que tiene menor cociente. ¿Cuál es? S3. Exacto. Sale esta, recuerden, y entra esta. ¿Entra dónde? Entra a la base.
y sale de la base S3. ¿Está en la base S3? Sí. Está acá. Esta es la base. Los que están acá. S1, S2 y S3. Ahora comenzamos a armar. Entonces ya sabemos que... ¿Se ve bien este color? ¿Sí? Bueno. Ya sabemos que ingresa X1 y que sale S sub 3. Déjenme que les copio. Bueno, primero les copio, chicos, y después les pongo la cámara, porque si no, tengo que estar agachada acá. ¿Qué más? S sub 3 sale. Me faltó algo más de decirles. En esta tabla, ¿sí? ¿Qué pasa cuando determinamos que entra X1, sale S sub 3? Marcamos la columna, como sea, la marcamos, que es la que entra, X1, y marcamos también la que sale. Marcamos S sub 3. Bien. Fíjense que hay una intersección de esa fila y esa columna. ¿A dónde? ¿En qué número? En el 6. Exacto. Ese 6 se va a llamar elemento pivot, que es la intersección de la variable que entra y la variable que sale. Lo dejemos ahí y vemos qué vamos a hacer con el pivot. Pero esa intersección se llama elemento pivot, que lo vamos a usar para armar el cuadro siguiente. Y antes de pasar al cuadro siguiente, tengo que definir cuáles son las variables que van a estar en la base. ¿Cuáles van a ser? S1, S2 y X1, profe. Exacto, exacto. Acá abajo, donde yo les dije, van a ser variables base, perdón, S1, S2 y X1. Variables no base, no básicas, que no van a estar en la base. ¿Cuáles? ¿Cuál salió? S3. ¿Y cuál más? X2. X2. O sea, no salió, pero sigue siendo no básica porque no está. O sea, lo básico es lo que está. ¿Está claro eso? Porque esto es lo que nos va a dar el resultado. Lo base es lo que está en la base. S1, S2 y S3. Salió S3 y se cambió por X1. Entonces es S1, S2, X1. No base va a ser S3 y X2. Listo. Ahora estamos en condiciones de armar el otro cuadro. ¿Por qué X2, profe? Porque no está en la base. Ah, bien. Así, de simple. Es simple. Y ahora comenzamos a armar. Acá quiero que presten atención porque tenemos que empezar a encontrar el vector solución. Ya sacamos
la variable que ingresa, ya sacamos la variable que egresa, ya reemplazamos, ahora tenemos que reemplazar, y la nueva tabla tiene que ser un vector unitario, ¿sí? En S3 tiene que ser un vector unitario, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el vector unitario de S3? ¿Cómo era el vector unitario de S3? Ahí está. Bueno. Cero, cero, uno. S3. S3. Bueno. Ahora, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el elemento pivot? El elemento pivot es el número... El número 6. El número 6, perfecto. Entonces, vamos a comenzar armando por fila. ¿Cuál es nuestra base? Para que sea más fácil. ¿Cuál es nuestra base? S1. S1. S2 y X1. Listo. Profe, ¿Cuáles son los ¿podría coeficientes de esa base? 0 de S2, 0 y de X1, 8. Bien. ¿Sí? ¿Me siguen? Profe, ¿puede bajar la pantalla? Sí, ya la bajo. Aguántenme un segundito que termino de hacer la estructura y la bajo. Así vamos completando los números entre todos, porque no quiero que se pierda. Bueno. Solamente arme la estructura. Coeficiente, la misma estructura de acá. Ahora nuestra variable base cambia. S1, S2, X1. Los coeficientes son 0, 0, 8. Y acá está la diferencia. Y ahora comenzamos a trabajar acá, adentro del cuarto. Completamos X1. Completamos X1. ¿Cómo la completamos a X1? Hay que hacer 1 al 6, así que habría que dividir todo en 6, profe, toda la fila. Al elemento pivot lo tenemos que transformar en 1. Al elemento pivot lo tenemos que transformar en 1. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo multiplico por 1 sobre 6. Exactamente. Háganlo. Yo lo voy completando y me dicen si les da. O lo vamos haciendo, 320 sobre 6. O sea, Eso por un está, profe, que es 53,3. bueno, no, pero déjenlo así. Por un sexto sería, ¿no? 320 por un sexto, 320 sobre 6. ¿Se entiende? 6 por un sexto,
es 1. 4 por 1/6 es 4/6. ¿Me siguen cómo estoy haciendo el cálculo? 0 por 1/6, 0, 0, 0. Y 1 por 1/6, 1/6. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hasta ahí completamos. ¿Se entiende qué dice ahí? ¿Por qué por 1/6? Porque yo tengo que transformar el elemento pivote en 1. Y para transformar en 1 tengo que multiplicar por la recíproca. Y la recíproca es 1/6. Entonces multiplico toda la fila por 1/6.